Desterremos mitos, prejuicios, resistencias y sesgos. Seamos parte del cambio cultural. 50. Conversaciones sobre diversidad. Junto a Cintia González Oviedo. 50. Un podcast de Bridge the Gap. ¿Cómo están? Otra vez les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de 50. Y hoy vamos a hablar de algo que, una palabrita que está apareciendo tímidamente en los medios, en LinkedIn, en las empresas, y que tiene que ver básicamente con el hecho de que estamos en la era de las neurociencias. Hay mucho que se dice hoy de, bueno, ahora todo el mundo tiene una etiqueta, ahora todo el mundo se identifica, ¿no? Como con cierta, a veces, animosidad, como un comentario un poco negativo. Nos pasa mucho, bueno, personalmente me pasa con mi papá, ¿no? De, bueno, cuando éramos chicos no sabías de estas cosas. Hay algo de identificación también, de identidades, donde la identidad se juega, en algunos casos, por estas etiquetas, pero la realidad es que las neurociencias nos ha traído un montón de información que no teníamos en otras épocas y que nos puede ayudar a tener una mejor vida, una calidad de vida y explicar las cosas desde otro lugar, desde múltiples aspectos, siempre para el lado del desarrollo de las personas, para el lado de la educación. Entonces, hoy vamos a hablar de neurodiversidad en 50. Vamos a hablar de qué es ser una persona neurotípica, qué es ser una persona neurodiversa, y hay un montón de conceptos que quiero traer, que es una conversación que suelo tener con la persona que invité hoy, y digamos cuáles son las tendencias. Y acá, digamos, un spoiler sobre esto es que se está hablando mucho en empresas, en recruiters, sobre todo en headhunting, no con estas palabras de neuroinclusión, pero sí de cómo necesito tener gente en mi equipo que sea disruptiva y que traiga innovación. Y muchas veces es cambiar el enfoque, es cambiar el enfoque de las personas desde vincular, digamos, talento con esto de neurodiversidad, que son cosas que pareciera que no se cruzan, o que si se cruzan son desde el lado del déficit, ¿no? Y no desde el lado de la potencialidad. Antes de empezar, voy a presentar a mi invitada de hoy. Quiero que un poco en lo que hicimos en Bridge fue hablar de las habilidades que suman a la innovación de estos perfiles que entran dentro de este espectro de la neurodiversidad, que todo el tiempo se está revisando de todas maneras, pero siempre, digamos, del lado de la potencialidad, ¿no? De qué brindan cada uno de estos perfiles. Así que para ello, hoy tengo una invitada que se llama Sofía Heyer. Sofía es CEO y fundadora de Human Lab, consultora especialista en gestión de innovación, creatividad y neurociencias. Ocupó puestos liderando áreas de innovación en sector público y privado. Es terapista ocupacional, tiene especializaciones en recursos humanos, innovación estratégica, psicología positiva y está actualmente cursando la maestría en investigación de neurociencias en Favaloro, codirectora del programa El Arte de Innovar de la Escuela Ejecutiva de UDESA. Hola Sofi, ¿cómo estás? Bienvenida a 50. Hola, Sin, gracias por la invitación y qué lindo materializar acá. Va a materializar muchas conversaciones que venimos teniendo, sí, ¿no? Sí, bueno, así como dice Sofi, venimos hablando en lo privado por una curiosidad de cada una de nosotras, un poco interna, un poco laboral, pero también de cosas que nos han atravesado en la vida personal a las dos, que es esto de la neurodiversidad, y hemos tenido un montón de conversaciones, desde sesgos hasta los beneficios que fue saber, digamos, no por en el caso nuestro identificarnos con una etiqueta. De hecho yo mucho no cuento sobre mi etiqueta, si quisiéramos hablar, por los prejuicios justamente que hay sobre estos temas, pero sí como me ha brindado un montón de herramientas para trabajar con equipos, para mi vida personal, para explicar cosas de cómo soy, digamos, y que hay cosas que se pueden malinterpretar y que tienen que ver con mi perfil. Bueno, arrancamos por ahí. ¿Qué es ser neurotípico y qué es ser neurodiverso, Sofi? Yo acá estoy riendo por identificarme con cosas que decís, pero vayamos a remitirnos a la que propuso el término, que Judith Singer es una socióloga australiana. Ella tiene una hija con autismo, uh-huh, y ella habla de que cree que tiene rasgos autistas y también los observa en su propia madre. Y ella, no tanto de un diagnóstico, sino como de movimiento social, empieza a proponer romper con lo que era el modelo médico anterior, que nosotros tanto lo venimos viendo, que es
separar el típico, el sano, el normal, la patología, como se decía Exacto. antes, el trastorno, ¿no? Con estos nombres. El que no entra digamos, en la norma o el que no entra en ese parámetro es el que está en la patología. Tal cual, Ujú. muy como blanco y negro. Paradigma anterior, ¿no? Estamos hablando. Y muy blanco y negro, muy como patologizado también, desde ese lado. Entonces ella lo que empieza a proponer, desde la interseccionalidad, lo que es diversidad, Ujú. no tanto, de vuelta, no tanto diagnósticos, empieza a proponer hay una neurodiversidad. Y ella lo habla como, en realidad, que todos somos neurodiversos, es como la biodiversidad. Y ella decía, ¿por qué no estamos Ujú. mirando la diversidad cognitiva Ujú. de todas las personas? No como algo que es patología, sino que cualquier persona puede entrar ahí. A veces estás en las colas de la curva de Gauss, a veces estás más en el centro, Ujú. pero que todos entramos. Y eso es lo que empieza a proponer, de vuelta, como un poco rebelándose contra el sistema, es también empezar a enfocarse en las fortalezas, Ujú. empezar a veces dejar de hablar de patologías y empezar a hablar de las cosas que a diferentes personas por ahí les puede llegar a hacer un desafío que otras personas no. Y sí, pero empiezan a proponer el término neurodivergencia para englobar un grupo de condiciones que por ahí pueden presentar más desafíos frente a ciertos contextos. Bien. Desde Y ahí esto más o lo menos. te pone a neurotípico. Cuando estábamos hablando, estaba acordando un poco de todo el movimiento de la cibernética de la década del 50, que también dio como inicio esto del modelo de la psicología positiva, que, bueno, justamente, porque hay gente que atraviesa las mismas situaciones estresantes, pero de repente performa por fuera del espectro de lo normal, por arriba y por debajo. Entonces siempre se centró en verse, como ver la norma, digamos el estándar. Nuestra educación se basa en el estándar, las empresas se basan en estandarizar. Y después, ¿qué pasa con la gente que performa por arriba y por debajo, ¿no? Más allá de discapacidad o no. Y ahí, digamos, hay una ruptura de un modelo. Pasaron un montón de años, 70 años, y seguimos hablando de esto como algo nuevo. ¿Cuáles son esos cuadros que se engloban dentro de las neurodivergencias? Ahí esto es un modelo que está en evolución. Entonces, Sí. hay como diferentes propuestas. Vos a veces mirás diferentes autores y hacer que hay algunas condiciones que las proponen adentro, otras afuera. Pero esto arrancó en la comunidad de personas con autismo. Entonces, la primera en realidad viene desde ahí. Después sabemos que Y muchos padres, ¿no? Sí. Padres. Padres, y también, justo el otro día, ayer estaba leyendo un artículo, que no solo padres, porque una de las cosas que sucedió es con el acceso a la digitalización, redes sociales, muchas personas adultas con autismo, adultas que tienen lenguaje verbal, Ujú. muchas personas adultas empezaron a compartir sus experiencias y empezaron a conocerse virtualmente y compartir y armar comunidades de ahí, Ujú. que es algo que antes por ahí no sucedía tanto. Después también empezó a suceder otra condición que también es bastante grande, con el TDAH, condiciones de déficit atencional. Me gusta decirle condiciones en vez de trastorno. Yo entro en ese paraguas, que también empezás a ver gente que comparte experiencias, que da consejos, que da tips de lo que les sirven. Que yo creo que también por eso es que empieza a surgir. Y sigue en construcción, ¿no? ¿Querés contarnos un poco de vos, de tu experiencia, Sofi? Creo que está bueno contarnos. Sí, no, y solo sepan que solamente estas son dos bastante Sí. o sea, que aparecen mucho, pero también tenés condiciones del aprendizaje como dislexia, discalculia, trastornos específicos del lenguaje, Tourette, ¿no? Tourette, obsesivo compulsivo, y hay todo algo de las condiciones de ansiedad. Y después hay como todo en la discusión de hasta dónde cuáles ingresan o no, que terminologías. Pero yo creo que me pasa en dos sentidos. Trabajando todos los días en temas de innovación, que lo veo para el afuera, y lo atravesé también a nivel personal. Ujú. Que lo más loco es que yo fui hace más de 10 años terapeuta de muchos niños con TDAH. Pero ¿qué pasó? A nosotros, ahí hablamos de los estereotipos. Nos enseñaron, de alguna manera, que una persona con autismo, TDAH, era ese niño, varón, hiperactivo, que no se queda quieto, que no performaba bien académicamente. Totalmente. Ujú. Entonces,
no te imaginas que vos por ahí entrás en eso, porque mujer, te va bien académicamente, ves otras cosas y no... No sos inquieta, o sea, tenés otro tipo de inquietudes quizás, pero no es que estás sentada y te parás y digamos, la imagen mental, el estereotipo es esa imagen mental que viene a las personas, ¿no? De que es una generalización, y como toda generalización aborda un modelo, pero un modelo único que deja fuera un montón de personas, y eso te pasó a vos. Sí, imagínate que teniendo toda la información del mundo... Claro. No te diste cuenta. Yo creo que uno sospecha y sí le pasa el sentir de hay algo que me sale diferente, porque me parece que cuando estamos en estos paraguas, igual no podemos poner a todo el mundo en la misma caja, si querés, después hablamos de eso, pero sentís, hay en algo que no te sale como a los otros, y eso lo sentís. Decís, ¿por qué yo pierdo un montón de cosas todo el tiempo y los otros no pierden estas cosas? Y en algún momento eso sentís, y por otro lado decís, para esto a mí me sale tan rápido. Ah, claro, el resto no le sale tan así. Pero tenés que, hasta que te das cuenta, eso lleva un tiempo. No te das cuenta que te sale más rápido o que lo haces distinto, ¿no? ¿Y qué pasó en tu caso? ¿Cuál fue el detonante, digamos, de buscar una respuesta? A mí creo que en realidad fue un momento donde dije, coincidió también con un descubrimiento, viste, esas etapas de más autoconocimiento personal, donde dije, che, ahora encarémoslo de otro lado. Y en mi caso, yo no encontré que se hable mucho esto de las mujeres, en el TDAH, lo que pasa con la maternidad. Uh-huh. Que en mi caso me fue más difícil la maternidad que otras áreas de mi vida. Se habla muy poco, pero se habla muy poco, sí. Se habla muy poco. O sea, es un estallido en la vida de cualquier persona, de cualquier mujer. Pero si además que requiere desafíos de organización tremenda, enormes, y cambios cerebrales, digamos, en áreas que tienen que ver con el cuidado de la cría, si querés. Pero imagina una mujer con déficit de atención, bueno, lo hemos hablado. Y además mucho yo ahora más. lo pienso, estás sin dormir, desregulado, las que hemos vuelto a trabajar muy temprano, que estás que el saca leche, que la lactancia, estás manejando bastante complejidad nueva, adaptándote. Sí, claro. Pero vamos a ser sinceros, yo fui a buscar respuestas para diagnósticos y los criterios no está. Le fue difícil la maternidad en estos ítems. Porque como en todo no estamos en los criterios clínicos. Creo que fue el año pasado, estuve en un programa que había un especialista en autismo, y hablamos un poco del masking, ¿no? De hecho analizamos publicidades. Había una publicidad de un jabón en polvo que tenía que ver con el autismo, muy buena la publicidad, muy buena. A ver si la busco y la subimos. Y empezamos a hablar un poco de este concepto del masking, ¿no? Que es, bueno, además de la neurodiversidad, si lo hacemos desde una perspectiva interseccional, cruzando género, un poco lo que dice Sofi, no es lo mismo un TDAH, primero en ninguna persona, pero el género sí impacta en esa forma de entender, digamos, cómo el género impacta en el cuadro. Por ejemplo, en el ciclo vital maternidad, o sea, cuando hay estresores específicos que desafían mucho más esto. Pero por otro lado, las niñas, en autismo también pasa, en TDAH, van en altas capacidades también, que ahí te iba a preguntar si está o no dentro del espectro. Pasa que enmascaran, los varones son más de performar para afuera y las nenas van enmascarándose para mimetizarse con el resto, sobre todo con el resto de las niñas. Entonces van ocultando un montón de características y con resultados de, bueno, es tímida, o es antipática, o es antisocial, que en realidad tiene que ver con años y años de ese masking, de quiero ser como los demás, quizás me doy cuenta que no me alcanza, entonces voy haciendo ese efecto de enmascararme, ¿no? Bueno, ¿cómo ves esto? ¿Cómo lo ves en tus experiencias, ya sea personal? Porque para mí lo personal enriquece un montón, pero también cómo lo ves hoy en el mercado. Es que o sea, hay una realidad que sabemos que el cerebro también lo moldea la cultura y las expectativas sociales, y que las expectativas sociales sabemos que no se espera, no es lo mismo la experiencia de la expectativa social sobre la mujer,
versus otros géneros, obviamente. Y además ya se está hablando también de la expresión fenotípica de algunas cosas, pero también tiene que ver con eso, el masking. Yo voy a arrancar por, a mí sí me ha pasado, pero desde TDAH tenemos esto del hiperfoco. Nos encanta un tema y nos metemos con visión túnel durante horas en ese tema. Y de Esa chicas, es una característica con autismo también, o sea, el diagnóstico diferencial tiene sus desafíos, ¿no? Con estos cuadros. siempre hay comorbilidades de hecho hoy se está empezando a hablar mucho de autismo y TDAH. Ujú. Yo hace poco lo que empecé a escuchar es que todo esto está en revisión ahora, porque ahora están hablando también de que no debería ser solo diagnóstico, sino de mirar también cuáles son las funciones atrás, por ejemplo, funciones ejecutivas, Sí. que es de planificación, ejecución, atención. Entonces a veces empiezan a mirar por, bueno, cuáles son, y que también hay personas que no es sos A o sos B. Ujú, total. Pues también empiezan sos A, B, o es ansiedad, o es esto y lo otro. Y ahí esto de la identidad, ¿no? Hay gente que le sirve como decir, bueno, yo soy, y se calza la etiqueta como identitario. Y la verdad es que no hay identidades puras, no hay diagnósticos puros. No. De hecho, el diagnóstico diferencial yo por lo que vi, hay como desafíos en el diagnóstico diferencial y comorbilidades también, pero también diferencial entre TDAH, autismo y altas capacidades. Altas capacidades también tiene un montón de cosas de autismo. Me ha pasado de sentir un montón de cosas de autismo que yo me sentí identificada, digamos, ¿no? Y también esto de la neurodiversidad, ¿no? Que quizás no sos un cuadro puro. Entonces, Sofi, digamos, si alguien nos está escuchando ahora, más allá de que les pase ese tipo de cosas, ¿cuál sería para vos el primer paso que recomendás? Antes de responderte, vuelvo a una cosa con el masking, lo que estás diciendo. También hay cosas secundarias a la experiencia que no tienen que ver con una condición desde el principio, sino que tienen que ver con tu experiencia de vivir esa condición en este mundo. Entonces muchas veces hay temas de ansiedad, que el masking te puede generar un montón de ansiedad, te puede generar un montón de esfuerzo. Mujeres con autismo le puede generar una sobrecarga, también una sobrecarga de tratar de encajar en un montón de cosas. Todo eso se va agregando. La idea del perfeccionismo, el tener que parecer prolija, muchas cosas. ¿Qué les podemos recomendar? Hay unas recomendaciones que son para organizaciones y otras a nivel individual. A nivel individual, voy a ser sincera. Cuando atravesas estos procesos, las mujeres estamos subdiagnosticadas. Sabemos que a veces el sesgo también aparece acá, que te tiran más para los estados de ánimo, condiciones del estado de ánimo. El sesgo también está acá. En los médicos, en la comunidad científica, ¿sí? Uh-huh. Es como que si no mostrás la prueba, entonces no, seguro que va para el otro lado. Entonces, está bueno también informarse, prueben diferentes profesionales, busquen respuestas. Tener los diagnósticos sirve, pues te permite entrar a terapias específicas de apoyo, podés acceder a medicación, y lo que me parece más importante es permite que las personas que vos tenés cerca entiendan que a veces no haces las cosas con intención. ¿Querés contarles lo que me contaste con tu marido? Para mí está buenísimo. No lo vamos a chavar mucho, pero sí, en mi vida personal me ha ayudado mucho que ciertas personas entiendan, cuando han entendido que yo hay cosas que no las hago a propósito, y al revés también, que entiendan que si uno tiene muchas ideas constantemente o de repente tiene un nivel asociativo muy alto, que uno no lo hace a propósito, no lo hace por desordenado, no es que sus ideas no están ordenadas, no es de la connotación negativa. Entonces te mejora también los vínculos. Y esto no solo en lo personal, te puede pasar en lo laboral. Muchas veces yo veo líderes que creen que sin querer las personas de sus equipos deberían tener las mismas habilidades y fortalezas que ellos tienen. Uh-huh. Entonces, o que hay un modelo de líder con determinada... Eso está lleno. Sí, pero muchísimo, muchísimo. Y no nos damos cuenta que por ahí una persona puede tener, un líder, una velocidad de procesamiento muy alta, y que por ahí una persona de su equipo no. Y por ahí ese líder ve a la otra persona en una reunión y ve que no responde tan rápido, que no participa. Por ahí empieza, no tiene compromiso, no tiene las habilidades.
Por ahí después esa persona, después de la reunión, te presentó un informe analítico increíble con algo que nadie hizo. Ujú, ujú. Lo que pasa es que si ese líder no se da cuenta de que no todo el mundo tiene las mismas habilidades y eso no significa algo negativo. No solo es el líder, sino esto lo vengo hablando mucho recientemente de, no sé, en nuestra organización tenemos un modelo del líder extrovertido, cierto canchero de alguna forma, ¿no? Es masculino además. Seguro de sí mismo, obviamente también hay mujeres, pero que tienen que encajar un poco en esos modelos. Entonces, más allá de neurodiversidad, estamos hablando de, hay modelos, digamos, muy fijos de qué es ser exitoso y qué no es ser exitoso. Y ahí viene toda esta pata de neuroinclusión, de verlos desde el lado de las fortalezas, ¿no? ¿Qué es cada uno de estos cuadros? ¿Qué fortalezas tiene? Si salimos de la mirada del déficit, esa mirada médica del TDAH como todo negativo, ¿cuáles son las fortalezas, por ejemplo, de TDAH o de autismo? Acá no voy a, o sea, de vuelta, voy a hacer paraguas, pues también acordémonos que una persona, interseccionalidad, puede tener una condición, pero también tiene un nivel socioeconómico, el haber accedido a cierta educación, terapias, como que hay un montón de cosas que también hacen, que creo que no hay que dejar de mirar, pero sabemos que personas con autismo pueden tener una gran capacidad analítica, pueden tener una gran, vamos a decirle burdamente, inteligencia, algún área que se van a destacar muchísimo, que hasta van a ser mejores que muchos de nosotros. Que está bueno, como es un espectro tan grande, está bueno sentarse y descubrir esa fortaleza. Pueden tener mucho análisis de detalle. Y sin esfuerzo. Sin esfuerzo, sin esfuerzo. TDAH, somos muy buenos en la divergencia. Son perfiles que probablemente van a ser bastante creativos, por ahí van a hacer bastantes preguntas que por ahí otras personas no han visto de alguna manera. Por eso la tendencia suele ser bastante para ahí. Entonces, para trabajar no solamente en áreas creativas, sino en cualquier área en donde también a veces se necesita de la persona que por ahí vea las cosas distinto, ahí puede servir mucho, por ejemplo. El tema, que ahora yo te voy a hacer pregunta a vos, tenemos temas como las evaluaciones de desempeño, evaluaciones de potencial, como estos programas de altos potenciales, ni hablar de procesos de recruiting que hasta se toman test estandarizados. ¿Qué hacemos ahí, no? Porque no están preparados para dejar de mirar un modelo único. Es un hackeo enorme, o sea, primero salgamos de la neurodiversidad, ya es capítulo 25, ¿no? El capítulo 1 es romper la idea del fit cultural. O sea, esto es fundamental, es decir, bueno, hay un modelo, y eso es, yo creo que el área que más tiene que revolucionarse en todo esto es recursos humanos. Que ya la idea de recursos humanos en sí como área ya es como, o sea, con los HRBP, ¿no? Se trata un poco de moverlos, de vincularlos al negocio y hacer como más cross la cosa, pero sigue mucho este modelo. Yo cuando hablo de eso, es como que les estalla la cabeza, ¿no? Y empiezo a hablar de cultural ad, y bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y qué sé yo, y claro, ahí vas a ver el software, por ejemplo. Y todos los instrumentos van a estandarizar. Entonces van a esa norma, ese modelo, y es como los temas de diversidad, la gente lo asocia a cupo y no ve que tiene que ver con ese estereotipo, esa imagen mental que te viene automáticamente a la cabeza, de cuando decís, bueno, ¿qué es un líder? Y viene, en cada organización viene un fulano, un sultano que además muchas veces ya está dentro de la organización, es el modelo de éxito, y por inteligencia misma vamos a querer replicar ese modelo de éxito. Es decir, que ser inteligente hasta te llevaría a copiar ese modelo, a la estandarización, si la organización no lo hackea. Entonces, bueno, las organizaciones están trabajando primero en, bueno, ¿qué es diversidad? Hablemos de qué es diversidad. La concepción de diversidad está equivocada, y mucho de esto de, bueno, todo lo positivo que nos trae la diversidad, desde las fortalezas, bueno, hoy estamos hablando de neurodiversidad, pero desde el género, desde no solamente de minorías, sino de tu background, digamos, de estilo cognitivo, saliendo de las neurodivergencias. Mi equipo, cómo tiene que ser para ser disruptivo, para que haya gente que es distinta y va a haber otras cosas que yo no veo, pero yo creo que es un modelo que en el fondo hackea el sistema de poder y el status quo. Sí. Entonces, resiste, porque bueno, yo prefiero hacer mi trabajo igual que todos los días, no me vengan y es un trabajo de hormiga de a poco.
pero las organizaciones que lo están haciendo, bueno, generan más innovación, mejores resultados y pasa. Entonces, sí, va ocurriendo, ¿no? Sí. Y además, no nos tenemos que olvidar, yo que lo veo en procesos de innovación constantemente con los equipos, la innovación empieza por un proceso mental de cada uno. No es que... La innovación es la cabeza de las personas. Sí, o sea, es un proceso cognitivo, no es que ni siquiera es cómo usa un sistema tecnológico. Después tenemos la dimensión grupal, obviamente, pero arranca por una persona detectando algo diferente. Totalmente. No, es lo que veo en general es muchas organizaciones que vienen de todo, pero de gente de Brasil he notado una mirada donde esto está como más vinculada a innovación. Claro. Acá cuesta más, o sea, diversidad lo llevan a cupos, a cuestiones de mérito. También pasa, ojo, en Brasil, pero noto ahí, por experiencia propia de altos mandos de que venían de esos lugares, vinculada al negocio. Clarísima la tienen, clarísima. A mí no me importa, yo necesito innovación, así que no quiero que ninguno de mis equipos tengan sesgos, y si hay una persona con autismo que es mejor, la quiero en mi equipo. Claro. O sea, bajadas concretas, pero son pocos los líderes que están ahí todavía. Acá yo he escuchado en comunidades de personas por ahí o con autismo o otras, a veces en la neurodivergencia hay personas con discapacidad, personas, a pesar de que la discapacidad no debería ser blanco y negro, pero también hay personas sin discapacidad propiamente dicha, que dicen, yo no lo cuento en mi trabajo. O ¿qué hago? Voy a un proceso de selección, ¿debería contarlo? Eso, pero si la organización no está lista, bueno, yo tengo el diagnóstico de altas capacidades, yo en realidad empecé como Sofi, la maternidad para mí fue tremenda, y más allá de lo emocional, la organización me empezó a costar, sobre todo en la pandemia, mucho. Yo estaba con mucho estrés y perdía cosas que la tenía en la mano, hacía 2 segundos, y yo digo, ¿cómo puede ser? O sea, eran cosas inexplicables. Obviamente perdí pasaportes, mucho dinero, o sea, he perdido cosas de alto valor. Toda la vida tuve esas características, y también esta sensación de, me doy cuenta que hay cosas que soy distinta o que tengo que forzar muchas veces de lo social, incluso hasta mi familia misma, pero hasta que me di cuenta que era distinta, llevó un tiempo, porque uno no piensa que uno es distinto. Entonces me iba dando cuenta de un montón de cosas, y otras que me salían como muy fáciles, y sobre todo mis amigas me decían, ay, ella siempre, que me conocen de chiquita en la escuela, y la verdad es que yo fui por el trastorno de déficit de atención, que obviamente hay desafíos, pero me salió el otro diagnóstico de altas capacidades, y la verdad es que yo no lo cuento en general. Si bien es el 15% de la población, se estima, o sea que es bastante común, no hay un estereotipo. Pude explicarme a mí misma, a mi familia, a mi hija, pude empezar a entender a mi hija de otro lugar, un montón de cosas que no me salen o que me cuestan o que generan como, bueno, sos rara, y lo pude entender, digamos, desde un lugar de, bueno, pero esto me cuesta por tal cosa, o esto me sale. Hay cosas que a mí me parecen obvias, que no entiendo cómo no se las ve como obvias. Al revés también, pero no lo cuento en general por los prejuicios. Sí, te entiendo. Y también a mí me pasó, todavía me da miedo cuando lo digo. O sea, es una decisión personal contarlo por un tema de querer empujar este tema, y nos parecía importante. ¿En entrevistas laborales lo contabas, Sofi? Yo no tenía el diagnóstico, yo creo que me hubiera dado miedo, voy a confesarlo. No sé si lo hubiera traído sobre la mesa. Una sola vez en una entrevista me preguntaron sobre mi debilidad y dije que era torpe, que es real. Es real, sí. También. Es real, es real, pero claro, porque también ahora me doy cuenta cuál es esa fortaleza que te distingue. Yo tengo muy buen pensamiento sistémico, la cabeza me va... La asociatividad. La asociatividad, rápidamente me doy cuenta de un problema, como un sistema dónde va, el sistema humano cómo está organizado, me doy cuenta muy fácil de oportunidades para trabajar, ideas rápidas. Ahora, claro, mi mente va bastante rápido. Yo al darme cuenta que no todos son así, uno empieza a trabajar Sí, a ir acompañando el proceso mental del otro, porque si no además caes mal, ¿no? Sí. A mí me han dicho, vos siempre que estás hablando y pensando, que no me hace sentir muy bien, ¿viste? Sí, que sos freak. Sí, sos una freak. El aparato, todos esos carteles que además, yo creo que como mujer,
nos pega diferente, Ujú. pues la sociedad en realidad, el estereotipo de mujer perdón, el colegio, el pediatra, ¿a quién llama o a quién le da los papeles del niño? A la madre. Obvio. Pero aparte, hay un peso de la mujer de gustar. En todo aspecto, no solamente el estético, pero de ser gustada. Sí. Entonces, si yo no voy a gustar, si no soy, no sé, yo por ejemplo tardo mucho en entrar en confianza y tengo una etapa muy awkward, digo yo, como muy bizarra en lo social. Ahora, cuando yo tengo confianza con mis amigas, ya es otra cosa, pero aún con la gente que tengo mucha confianza me cuesta un montón de cosas y cuando lo pude explicar, de vuelta, no es para agarrarse el diagnóstico para explicar cualquier No. cosa, pero por lo menos te da herramientas. ¿Cómo ves el futuro de todo esto, Sofi? ¿Vamos a evolucionar? ¿Va a evolucionar este tema? ¿Va a crecer? Yo creo que sí, porque yo trabajé en clínica hace muchos años, hace ya más de 10 años que dejé mi último paciente, pero hoy en día hay conversaciones que antes no estaban. Y se está hablando en espacios que antes no estaban. Se está hablando en los lugares de trabajo, en las organizaciones están empezando a tener sus programas de neurodiversidad, no de inclusión laboral, de neurodiversidad. Se está empezando mucho más, creo que el sistema educativo está evolucionando. El universitario todavía lo veo medio atrás en cuanto a esto, pero de a poco hoy creo, viste, cuando vas la curva de adopción, un poquitito, Sí. un paso más Por lo adelante menos estamos teniendo estas palabras. en conversaciones. Ahora, creo que el próximo paso son acciones de cambio. Acciones de procesos. Yo creo que hay que empezar a cambiar procesos y acciones reales. En el sistema educativo, Sí. lo decimos como madres, No hay como capacitación incluso. Docente, herramientas, el modelo áulico. Ay, no. El modelo, no solo por esto, el modelo áulico para el mundo que tenemos es como, ¿cómo haces con las infancias que están en TikTok para que tengan atención en procesos, digamos, no digitales? Es un desafío enorme, ¿no? Mega desafío, pero primero por lo menos a mí las cosas que estoy, como madre también estoy escuchando del otro lado que ya pensé que ya habían pasado, bueno, pero si ¿por qué a este chico si no le sale, pero si a todos le salen? Y es como, pero si todos ya lo respondemos hace 15 años, ya hay Sí, respuestas. pero no está ahí. Ujú. Y en el trabajo también creo que el próximo paso va a ser eso. ¿Cómo adapto el proceso de selección? ¿Cómo adapto la evaluación de performance? La evaluación de performance es de evaluación de desempeño, uno de los primeros pasos para arrancar. Bueno, los modelos de comportamiento de liderazgo, una de las cosas que estamos trabajando en algunos lugares es, todas las organizaciones tienen su modelo de liderazgo, hackearlo. Sí. O sea, hackear ese modelo y focalizarnos, por ejemplo, en seguridad psicológica. Seguridad psicológica Gran te tema. engloba todo, digamos, Gran de tema. cómo generar eso implica tener una mirada de diversidad. Entonces ahí tenés un modelo de liderazgo, digamos, ¿cómo haces para generar un ambiente para mujeres saludable, seguro, pero también para las neurodivergencias? Ahora, ¿tenés que ser especialista en todo? No, pero tener una mirada de diversidad. Que es un poco lo que tratamos de lograr, ¿no? Y está buenísimo que traigas lo de seguridad psicológica porque si no, volvemos al mismo de el cupo. Tenemos que contratar 3 personas con autismo. Como Sí. ha pasado en algunas organizaciones que contrataron a alguien con autismo y han hecho que esa persona hasta de webinars o las muestran también después. Sí, las muestran. Y después por ahí ya tenías personas con autismo Sí, adentro. totalmente. Y nunca te habías, ya el cupo lo tenías. Sí, sí, sí. Entonces, si queremos, hay que preparar primero en el adentro. La cultura. Sí, que esté preparado para los perfiles diversos en todo sentido y que hay sesgos como el de afinidad, eso de quiero trabajar con el que me siento más cómodo. Tremendo. Y es el típico, por más que trabajes mucho de diversidad en una empresa, Recursos Humanos siempre te dice, que lo pongo como ejemplo, van haciendo match en la cabeza. Ay, ya a las 2 les gusta la moda, los 2 fueron rugby, o sea, Los dos vamos fueron haciendo, van haciendo Recursos Humanos, me lo cuentan, ese match, ¿viste? Como en Tinder, van haciendo match. Es una tendencia natural que tenemos que romper para hackear. Sofi, para terminar, un tip para una persona que escuchó este capítulo y dice, y yo me siento que algo ya dejaste, pero si querés un tip más, y después para las organizaciones, el primer paso para trabajar. Uno, lo primero que pasa cuando uno escucha estas cosas es que uno dice, tengo todo. Sí, yo sé todo. Tengo todo.
todos estamos en una curva de Gauss, ninguno es perfecto, así que es probable que todo el mundo tenga un rasgo de algo. Generalmente cuando hay una condición y un diagnóstico es porque en algún momento hubo impacto real en nuestra vida. O sea, ahí es cuando uno empieza a mirar su historia y dice, bueno, no, yo realmente tuve consecuencias negativas. Eso es lo que más probablemente mira en un diagnóstico. Si ustedes creen que puede haber pasado, hay que consultar profesionales. No puedo... A mí me parece importante eso porque no es sacar simplemente un diagnóstico de la nada, porque el diagnóstico te habilita a abrir tratamientos. A veces uno necesita apoyos de medicación, apoyo de que la universidad te entienda que no puedes dar 5 exámenes al mismo tiempo, y eso te lo habilita necesitas descuento para las medicaciones, te lo habilita el diagnóstico. Si no les gusta un profesional, vayan con otro, investiguen ustedes. Fleni, Favaloro, bueno, organizaciones que recomendás. Yo les diría, porque también estas organizaciones cambian los profesionales. Sí. Yo les diría, investiguen por su cuenta, vayan a más de un profesional, pregunten a otras personas con esas condiciones. No se queden en una, les diría. No tengo un solo lugar para recomendar. Yo pasé por un montón de profesionales. Pero investiguen también por su cuenta. La otra, para organizaciones. Abran la conversación. Esto, con las organizaciones que lo hemos empezado a trabajar, yo sé que a vos también te pasa, la gente se anima a sacar preguntas que les incomodan. Como no tengo idea, le decís con TDAH, te miran como... Pero generar ese espacio en donde venís, sacate todas las dudas, hablemoslo. No se trata de las condiciones, vas a tener otra persona de tu equipo que es ejecutiva y es ordenada, sí que te da una condición y vas a tener que acompañarlo en su desarrollo si sos líder. Totalmente, es lo básico. Y capaz es un talento que tenés que retener porque es súper creativa, porque digamos te hackea, te extrae ese plus que no te lo traen un montón de otras personas. Por ahí va a revolucionar la manera en que la empresa está organizando sus finanzas. Yo he visto CFOs tremendamente creativos, tuvieron que aprender a ser más ordenados, pero tremendamente creativos. Sobre todo en contextos como hoy, que crisis constante, necesitas personas con habilidad de resolución de problemas de manera creativa, bastante ágil. Hace poco, creo que el año pasado fue Majo Lozano, que es una conductora muy conocida en Argentina, pero una conductora exitosa, digamos, contó que ella tiene autismo y que lo descubrió ahora a los 46 años, creo, que tiene, y ahí pudo entender, es como que se prendió la luz. Esta sensación, por eso me quiero quedar con dos cosas. La sensación de que se prendió la luz y que entendés un montón de tu historia, y que no sé si volvés a nacer, pero volvés a resignificar un montón de cosas para atrás y a ser más compasiva o compasivo con vos mismo. Y por otro lado, toda esta cosa dando vueltas prejuiciosa de, bueno, ahora los cristales o las nuevas generaciones, bueno, todos tienen, no es para justificar nada esto, es para dar herramientas para tener una mejor calidad de vida y un mejor desarrollo profesional, porque hay mucho prejuicio de, bueno, ahora todo esto que me dice mi papá, todo el mundo tiene algo. No, tenemos más información que antes no se tenía y la idea es poder tener mejores cualidades, condiciones de vida, pero también de, bueno, entrar a una empresa y que me aprovechen al máximo, que yo pueda desplegar todo mi potencial, ir a estudiar a la escuela primaria y que no sea el niño problema o el niño conflicto o el niño fracaso escolar, cuando capaz hay altas capacidades y hay fracaso escolar a la vez por las condiciones del aula. Es decir, todo esto es positivo para nuestro desarrollo, para las sociedades. Y muchas veces se lo asocia como a exageraciones o se están victimizando. Yo creo que hay mucho de eso que desterrar con esto que vos decías de preparar los equipos y las culturas, abrir conversaciones. En todos los niveles. Que creo que, bueno, ya con esto está haciendo, y el que está escuchando de su lado, no solamente se anime en lo personal a si quieren buscar respuestas, sino que abran la conversación en sus equipos. ¿Tienen a alguien alrededor suyo que tiene una condición? ¿Se acercaron a preguntarle qué necesita de acompañamiento de su trabajo? ¿Qué necesitaría hacer diferente? Se acercaron a preguntar, probablemente esa persona necesita diseñar su metodología de trabajo de manera diferente. Acérquense, pregúntenle, abran conversaciones, pero sáquense, mejor preguntar todo y después pedir perdón que por miedo no decir nada y quedar ahí. Yo creo que por ahí es el primer paso. Sofi, ¿querés dejar tus redes para quienes quieran seguirte? En LinkedIn me pueden encontrar como Sofía Geyer. En Instagram estoy como Sofía Geyer
punto de innovación. Esas son de las que más uso. Buenísimo, gracias por ser parte de 50. Gracias a vos, Sin. Si te interesa ampliar sobre estos temas, si tenés algunas consultas, ya sabés dónde contactarnos. Así que acá estamos a disposición para seguir trabajando en profesionalizar y ampliar esta mirada en nuestros países. Desterremos mitos, prejuicios, resistencias y sesgos. Seamos parte del cambio cultural. 50. Conversaciones sobre diversidad. Junto a Cintia González Oviedo. 50. Un podcast.